Saludos, mi nombre es Isaí Alexander Correa Chavarría y a continuación explicaré las rúbricas evaluativas que he desarrollado sobre una sesión de aprendizaje. En primer lugar, en los datos informativos se tiene la universidad, facultad, el nombre de la asignatura, que en este caso son doctrinas políticas y económicas, el código de la asignatura, que es la número 02 del plan de estudios, el ciclo 1-2018, nombre del docente, y la duración, que son 2 horas clase, con un tiempo parcial de 50 minutos cada uno y un total de 100 minutos. Asimismo, el día de realización de la actividad, que es el 11 de junio de 2018. Seguidamente he establecido una competencia general, la capacidad que debe, por otra parte, la capacidad que debe desarrollarse, la unidad, que es la introducción al fenómeno político y económico. Respecto a esta, en la competencia general, se requiere que el estudiante sea capaz de explicar adecuadamente el desarrollo histórico, político y económico de El Salvador a través de la sistematización de doctrinas políticas y económicas mediante competencias conceptuales, procedimentales y aptitudinales. Este punto resulta relevante por cuanto la capacidad principal que se requiere fomentar en los estudiantes es la posibilidad de reflexionar sobre la necesidad de analizar el fenómeno político y económico en su contexto histórico. En cuanto al contenido conceptual, se requiere que el estudiante reconozca estos sistemas socioeconómicos políticos de la antigüedad. En cuanto al contenido procedimental, es necesario un desarrollo de características de cada uno de estos y asimismo la relación de ellos con el sistema actual en El Salvador. En cuanto al contenido aptitudinal, lo que se pretende es una aptitud crítica por parte del estudiante, de tal manera que sea capaz de señalar estas características, contrastarlas y vincularlas con la realidad nacional, asimismo con los demás sistemas que han existido en la humanidad. Como producto de la sesión de estudio, se requiere la elaboración de un cuadro comparativo en el cual se desarrollen las características de los sistemas sociopolíticos y económicos de la antigüedad respecto al sistema que impera en nuestro país. Seguidamente se tiene en cuanto a la secuencia didáctica tres fases distintas, una de inicio, la siguiente de desarrollo y la última de cierre. En cuanto a la de inicio, hay 4 aspectos importantes. En primer lugar, es la problematización y deben formularse preguntas claves, entre las que se encuentran: ¿sabías que la distribución del poder ha sido determinante en la historia para el sistema socioeconómico político actual? Es decir, es necesario establecer un problema sobre el cual sea necesario profundizar en el estudio. Para este tiempo se han estimado un aproximado de 5 minutos y se han pensado ciertos recursos, entre los que se encuentran una pizarra, marcadores, una laptop y un proyector, que resultan ser comunes para los demás elementos que tiene esta fase. El siguiente son los propósitos, es decir, cuál es la finalidad o los objetivos que se tiene con el desarrollo de la actividad. Entonces es desarrollar las características de los sistemas sociopolíticos y económicos de la antigüedad con el sistema que impera en la actualidad en El Salvador. Para efectos de eso se han retomado 5 minutos. La motivación está relacionada a lograr obtener la atención del estudiante, que él conozca y que tenga claro cuál es la utilidad que le representa el estudio de estos contenidos. Es decir, que es necesario que sienta esa vocación por estudiar una carrera específica, y no basta esto, sino que se requiere también de que él tenga ese interés en aprender sobre los conocimientos. Entonces se tiene de que la motivación se realiza al inicio, durante el desarrollo de las actividades y al concluir. En este caso he señalado de que cuando el estudiante tenga este conocimiento de los sistemas sociopolíticos y económicos desde la antigüedad hasta la actualidad, cuando sea capaz de identificar sus características y vincularlos, será capaz de proponer soluciones o propuestas viables, pertinentes y coherentes a cualquier problema relacionado con este ámbito que se presente en la realidad. Seguidamente, los saberes previos que se requieren es repasar brevemente la historia de El Salvador y algunos contenidos esenciales sobre teoría del poder y del Estado, es decir, qué es el poder y qué es el Estado. Esto, generalmente en este apartado de saberes previos, se relacionan algunos elementos vinculados con los contenidos de las asignaturas previas que son prerequisitos para la misma. O bien se puntualiza la asignatura concreta que se requiere para la misma. No obstante,
tal como señalé con anterioridad, doctrinas políticas y económicas en la Universidad Evangélica de El Salvador y las asignaturas similares en otras universidades se encuentran en el primer ciclo de estudio. En esta ocasión es la materia número 02 y su requisito es bachillerato. Entonces, el conocimiento previo que se requiere es saber un poco sobre la historia de El Salvador y también sobre nociones de teoría del poder y del Estado que serán explicadas por el docente o reforzadas en caso que los estudiantes ya las conozcan. La siguiente fase es la gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias. Hay tres momentos diferentes, un antes de la lectura, durante y después de la misma. Cuando se trata de antes, se refiere a integrar equipos de trabajo, asumiendo que es un total de 20 personas que tienen esta calidad de estudiantes, se pueden formar 4 equipos de 5, entre los cuales se va a distribuir el texto y se van a organizar durante un tiempo aproximado de 5 minutos. Seguidamente, durante la lectura, se trata de que ellos deben de realizar ciertas actividades importantes. Primero, deben de identificar elementos principales de cada uno de los sistemas en referencia para después poder socializar, debatir y cada equipo debe llegar a un consenso. Mientras tanto, un aspecto clave es que el docente monitorea a todos los equipos trabajando y cumple una función de orientación y no debe señalar expresamente la respuesta, sino orientarlos a que la puedan obtener. La tercera parte es después de la lectura, los equipos deben presentar el producto de sus actividades. Y para este tiempo se requiere un total de 20 minutos. Seguidamente, el docente también debe realizar una retroalimentación sobre las explicaciones de cada uno de los equipos, de tal manera de que pueda corregir cualquier desacierto en el que se haya incurrido por parte de los estudiantes, aclarar términos ambiguos y resaltar los aciertos que permitan la formulación de conclusiones adecuadas. Para esta retroalimentación es un aproximado de 15 minutos, haciendo en total esta categoría de 60 minutos. Seguidamente, el cierre está referido a la metacognición, en la cual se va a realizar el proceso siguiente: determinar que el estudiante reflexione qué aprendí, para qué aprendí, cómo aprendí y con qué dificultades me encontré. Primeramente, cuando se refiere a qué aprendí, puede estar referido al reconocimiento de los regímenes sociopolíticos económicos en la historia de la humanidad y que estos no se han basado en un sistema único, pues se ha encontrado en constante evolución. Asimismo, se ha aprendido acerca del sistema de socioeconómico político relacionándolo con el poder y la ciencia jurídica, identificando y desarrollando sus características, asimismo que el estudiante tenga una aptitud crítica que le permita implementar o relacionar con la realidad todos esos conocimientos adquiridos. ¿Para qué aprendió? Pues realmente para comprender este sistema, el sistema político y jurídico salvadoreño, y le permita formular propuestas para afrontar conflictos relevantes en la sociedad. Como aprendió, el estudiante puede aprender sobre esta actividad leyendo, analizando el texto, reflexionándolo, dialogando con sus compañeros y debatiéndolo. Finalmente, después de debatir, ellos deben ordenarlo, desarrollar ciertas ideas mediante un consenso y presentarlo en un cuadro comparativo. Asimismo, después de todas estas actividades, se realizará la retroalimentación con la cual se logrará la fijación y adquisición de otros conocimientos. También el otro punto, ¿con qué dificultades me encontré? Por tratarse de trabajos en equipos, existe una diversidad de pensamientos y gran consenso en ocasiones es complicado. No obstante, mediante el diálogo y la reflexión se pueden obtener productos de calidad. Para esta última actividad se pueden utilizar hojas de papel bond, lapiceros, marcadores y la pizarra, y se tiene un aproximado de 10 minutos. Seguidamente, ya en cuanto a la evaluación, se relaciona con la necesidad de analizar el fenómeno político y económico en su contexto histórico, es decir, relacionado con el contenido procedimental en cuanto al desarrollo de las características de cada uno de los sistemas. Los momentos de la evaluación serán dos: durante el proceso de la sesión de aprendizaje, mediante una rúbrica para evaluar el desarrollo de la misma, tal como señalé con anterioridad, en la cual el docente puede monitorear las actividades que están realizando los estudiantes. Segundo, al finalizar la sesión, se evalúa el producto que han presentado los estudiantes. A continuación, procedo a explicar concretamente las rúbricas evaluativas.
siendo relevante haber señalado lo anterior debido a que esto constituye la base para la elaboración de cada una de las rúbricas y sirven de guía para la misma. La primera rúbrica está relacionada al desarrollo de las características de los sistemas sociopolíticos y económicos de la antigüedad respecto al sistema que impera en nuestro país. Los criterios de evaluación que he señalado han sido 5 diferentes. Primero, doctrinas políticas y económicas, después fenómeno político y económico, después los sistemas sociopolíticos económicos de la antigüedad, el desarrollo histórico, político y económico de El Salvador y el sistema socioeconómico político actual en El Salvador. Cada uno tiene un total de 2 puntos o un 20% de la nota global, debido a que considero de que cada uno constituye un elemento esencial y de igual importancia para el desarrollo de las competencias, porque a través de la adecuada identificación de doctrinas políticas se puede analizar el fenómeno político y económico, y todo esto es posible mediante el estudio de la evolución de cada uno de los sistemas en la antigüedad, la historia de El Salvador y el sistema político actual en nuestro país, de tal manera que todos tienen un aporte muy significativo y de igual magnitud. En cuanto a los niveles de desempeño, lo he subdividido en 4: un desempeño excelente, uno bueno, otro básico y el último insuficiente. En cuanto al desempeño excelente, es de 9 a 10, el siguiente es de 7 a 8, el próximo de 5 a 6 y el último entre 1 y 4. En el desempeño excelente, por ejemplo, en las doctrinas políticas y económicas, el estudiante debe desarrollar con precisión estas doctrinas y reflexionar sobre su importancia en la resolución de conflictos en el Estado. Ese desarrollo de las doctrinas implica la adquisición y dominio de una competencia procedimental. No obstante, para desarrollarlas también va implícita la competencia de carácter conceptual en cuanto al reconocimiento de esas doctrinas políticas y económicas, y de igual forma una competencia aptitudinal respecto a la reflexión que realiza el estudiante sobre la importancia de las mismas en la resolución de conflictos en el Estado. El estudiante que logre ese dominio de las competencias tendrá una calificación entre 9 y 10. Seguidamente, aquel estudiante que haya logrado desarrollar con precisión estas doctrinas y que las distinga de las que no tienen coherencia racional, no obstante, no puede reflexionar sobre la importancia de las mismas, tendrá un buen desempeño, porque hará falta el dominio de la competencia aptitudinal y por tanto su calificación será entre 7 y 8. Seguidamente, el desempeño básico está relacionado con el desarrollo de doctrinas políticas y económicas, pero no es capaz de clasificar las mismas. Por tanto, se encuentra en un nivel de dominio previo o anterior a un buen desempeño y por tanto su calificación será de 5 a 6. Finalmente, aquellos estudiantes que únicamente logren señalar elementos o algunas características pero sin poderlas desarrollar o clasificar las doctrinas políticas y económicas, su desempeño será insuficiente y no apto, por tanto la calificación será entre 1 y 4. En el ejemplo se ha previsto la posible calificación de un estudiante en el nivel excelente, por eso lo he marcado con un color diferente, asumiendo que el estudiante ha tenido un total de 10, al multiplicarlo por el 20% que representa esta categoría, entonces en el puntaje parcial sería del estudiante en esta ocasión 2 puntos. Seguidamente, en cuanto al fenómeno político y económico, cuando el estudiante logra desarrollar con precisión los elementos esenciales e indicadores del fenómeno político y económico, reflexiona sobre su importancia de la clasificación y reflexiona sobre esta importancia para la aplicación de la doctrina correspondiente al objeto de estudio, que sería el fenómeno político. En esta ocasión, el estudiante ha logrado un máximo desarrollo de las competencias y por tanto su calificación sería 9 a 10 según el grado de asimilación que haya tenido y que se evidencie en el desarrollo de la actividad. En este caso, tal como señalé en el anterior, se identifica un dominio de competencias conceptuales, procedimentales y aptitudinales. En el siguiente nivel, que sería un buen desempeño, el estudiante no, si bien desarrolla con precisión los elementos esenciales e indicadores del fenómeno político y económico, y los distingue de los no esenciales, no ha sido capaz de reflexionar sobre la importancia de estos
y la clasificación para la aplicación de la doctrina correspondiente. Por tanto, el nivel de dominio de competencias es más bajo y debe asignársele una ponderación menor. Seguidamente, el desempeño básico que tendría en esta categoría es cuando el estudiante desarrolla los elementos pero no distingue cuáles son los elementos esenciales. Por tanto, la ponderación sería menor. Por otra parte, el desempeño insuficiente es cuando el estudiante no es capaz de desarrollar los elementos del fenómeno político y económico. Por tanto, su desempeño sería entre 1 y 4. En este caso se asume de que el nivel de desempeño se encuentra en un buen desempeño y se desarrolla con precisión los elementos esenciales y se le asigna la calificación de 8. Si tiene un valor del 20%, su calificación parcial sería de 1.60. Seguidamente se tienen los sistemas socioeconómicos políticos de la antigüedad, también con un valor de 2 puntos, y se identifican diferentes niveles de conocimiento, tanto cuando el estudiante desarrolla con precisión estos sistemas y reflexiona sobre la importancia en las doctrinas políticas y económicas actuales, con la diferencia en el siguiente nivel que el estudiante no es capaz de identificar la importancia ni reflexionar al respecto. Entonces, un punto clave para identificar quién merece mayor o menor ponderación es el que solamente ha desarrollado una competencia procedimental de aquel que ha adquirido también la competencia aptitudinal al establecer reflexiones y vinculaciones entre las mismas. El desempeño básico en esa otra categoría sería cuando desarrolla solamente uno o dos de los sistemas socioeconómicos políticos, y un desempeño insuficiente cuando no desarrolla ninguno de los sistemas socioeconómicos políticos. En este caso, asumiendo que el estudiante tenía un excelente desempeño y una calificación de 10, su puntuación parcial sería de 2.0. Por otra parte, en cuanto al desarrollo histórico, político y económico de El Salvador, se ha señalado a aquel estudiante que puede identificar con precisión los hechos sobresalientes del desarrollo histórico y reflexiona sobre la importancia de estos en la forma de gobierno y actual, con la diferencia en el siguiente nivel de desempeño que el estudiante únicamente los identifica, pero no es capaz de establecer el último apartado de reflexionar sobre su importancia. En el segundo solo los clasifica y en el mayor puede reflexionar al respecto. El tercero es que el estudiante solamente identifica los hechos sobresalientes, pero no es capaz de clasificar aquellos que tengan mayor o menor relevancia. Por tanto, la ponderación que merece es menor por haber obtenido un menor dominio de las competencias. Seguidamente, la última categoría es cuando el estudiante no identifica hechos relevantes para el desarrollo histórico, político y económico de El Salvador. La ponderación sería de 1 a 4 y se determinaría según la presentación o el desarrollo de las actividades que se ha realizado. En este caso, asumiendo que está en el tercer nivel de desempeño básico, la puntuación sería 6 multiplicado por 0.2 o el 20% y da una puntuación parcial de 1.20. Seguidamente se tiene el último criterio, que son el sistema socioeconómico político actual en El Salvador. Si el estudiante desarrolla con precisión el sistema socioeconómico político y lo caracteriza conforme a las doctrinas políticas y económicas, es decir, tiene ese desarrollo conceptual, procedimental y aptitudinal, tendrá la máxima puntuación. Por el contrario, cuando no determina o no es capaz de identificar todas sus características, existe una deficiencia en el mismo y por tanto la puntuación debe ser menor. Seguidamente, cuando el estudiante desarrolla los elementos del sistema socioeconómico político, pero no determina sus características, se encuentra un desarrollo incompleto y por tanto su desempeño es básico. Y finalmente, el desempeño será insuficiente cuando no desarrolla ninguno de los elementos. En este caso, se asume que el estudiante estuvo en la segunda categoría y tuvo una puntuación de 8 y al multiplicarlo por el 20% da 1.60. En consecuencia, sumando todas las puntuaciones parciales, el total que obtendría este equipo de trabajo sería de 8.20. Tal como relacioné anteriormente, es simulado de que se tienen 4 grupos de trabajo de 5 integrantes cada uno. Entonces los integrantes del grupo 1 todos obtendrían una nota de 8.2. Para calificar al grupo 2, 3 y 4 será necesario elaborar o plantear tantas rúbricas como equipos de trabajo tengamos y señalando cuál ha sido el puntaje obtenido por ellos. También debe tomarse en cuenta de que la retroalimentación puede realizarse de manera verbal o de manera escrita, agregando un apartado de observaciones en la rúbrica.
todo con el fin de obtener una mayor comprensión de los elementos clave por parte de los estudiantes. Seguidamente, la segunda rúbrica es relacionada con la evaluación del producto y consiste en la actividad a evaluar en la elaboración de cuadro comparativo en el cual se desarrollen las características de los sistemas sociopolíticos y económicos de la antigüedad respecto al sistema que impera en nuestro país. Al igual que en el caso anterior, he considerado que cada uno de los elementos o criterios de evaluación tienen igual trascendencia y relevancia en cuanto al desarrollo de la actividad. Por tanto, la puntuación que les corresponde es igual para cada uno, es decir, 20%. Y como son 5 criterios, se hacen un total de 100% o 10 puntos. De igual forma, los diferentes niveles de desempeño son equivalentes al cuadro o a la rúbrica evaluativa anterior, de 9 y 10, 7, 8, 5 y 6 y 1 y 4, y también se cuenta con un puntaje parcial. En cuanto a las características de los sistemas políticos y económicos de la antigüedad, es uno de los temas principales que se ha estudiado, ya sea cuando retomamos en un inicio, hablamos de los sistemas de la comunidad primitiva, la sociedad esclavista y el feudalismo. A eso es a los que nos referimos. Seguidamente, cuando hablamos de las características del sistema sociopolítico y económico actual en El Salvador, estudiamos primeramente aquellos aspectos históricos y posteriormente determinar a cuál de estos es que puede equipararse El Salvador o si se trata de un sistema que ha evolucionado al respecto. Luego, es necesario establecer específicamente una relación entre ambos sistemas, entre los sistemas antiguos y el actual. Y este cuadro comparativo debe tener un componente esencial, la claridad de la información para que pueda ser comprendido por los compañeros y por el mismo docente al momento de realizar la evaluación. Finalmente, el orden y estética de la presentación de la actividad es esencial, porque un uso inadecuado de tipografía, de ortografía o los colores puede incluso generar confusiones al momento de presentar la actividad o de ser evaluada. Por tanto, a continuación he señalado que si el estudiante es capaz o el grupo de estudiantes son capaces de reflejar por lo menos 5 características esenciales de los sistemas de la antigüedad, han tenido un excelente desempeño. Mientras tanto, cuando el desempeño ha sido menor, solamente son 4 características, será un buen desempeño. Un desempeño básico cuando únicamente se reflejan 3 en el cuadro e insuficiente cuando son 2 o menos. En este caso, se ha simulado de que los estudiantes únicamente han reflejado 3 características en su cuadro y al multiplicar 6 por el 20%, la calificación parcial es de 1.20. Seguidamente se establecen las características del sistema sociopolítico y económico actual en El Salvador. En este aspecto se requiere ya un desarrollo por lo menos de 5 características para que el estudiante tenga un desempeño completo de su actividad. Seguidamente, el otro nivel son 4 características, el próximo 3 y el último 2 o menos. Y al igual que en el caso anterior, sería la calificación parcial 1.20. Seguidamente viene uno de los elementos centrales que vincula el primero y el segundo criterio. En cuanto a relacionar mediante una aptitud crítica, tal como puede observarse, se cumple en esta ocasión una competencia aptitudinal al relacionarla con las procedimentales anteriores y también de concepto, en el sentido de que el estudiante debe relacionar estas características de los sistemas actuales que hemos señalado en el primer criterio con los del segundo criterio, y cuando es capaz de relacionarlo de forma crítica, obtiene la máxima puntuación, que es un excelente desempeño. Si únicamente hay una relación de 4 características, el nivel de dominio del estudiante es menor y por tanto también el desempeño será calificado con una menor puntuación. En cuanto a este caso, se tiene también cuando únicamente relaciona 3 de estas características esenciales, o bien el desempeño es suficiente cuando son 2 o menos. En este caso también se ha simulado que únicamente, como ha señalado 3 del primero y 3 del segundo, lógicamente ha sido capaz de relacionar un máximo de 3 características y su puntuación sería 6 y multiplicado por el 20% sería la parcial 1.20. La claridad de la información es esencial para poder expresar claramente o con suficiente evidencia
los elementos que ha incorporado en su cuadro comparativo. Si hay una conexión lógica y creativa entre los sistemas antiguos con el actual, obtendrá una máxima puntuación. Cuando hay una conexión lógica, pero adolece de cierta creatividad en las relaciones, es decir, de que no tiene un total de coherencia en cuanto a las mismas, la puntuación sería menor. Seguidamente, cuando hay fallas en la lógica de la conexión entre los sistemas, la puntuación sería un desempeño básico siempre y cuando pueda comprenderse el sentido de la información que se ha presentado. Y mientras tanto, si no hay una conexión entre los sistemas de forma lógica, la puntuación será menor entre 1 y 4. En este caso se asume que los tres sistemas que se han relacionado hay una conexión lógica y creativa entre los mismos, por tanto es la puntuación máxima y obtiene un total de puntaje parcial de 2.0. Finalmente, el orden y estética de la presentación, cuando esta ha sido clara, ordenada, con un uso adecuado de tipografía y colores, tendrá la máxima. No obstante, cuando hay errores de tipografía y es un tamaño inadecuado, mínimo o demasiado amplio, también el puntaje se verá reducido. Por otra parte, cuando la presentación es parcialmente clara, es poco ordenada, pero se comprenden las ideas principales, será un desempeño básico. Y cuando la presentación no es clara y se encuentra desordenada, será un desempeño insuficiente y por tanto una puntuación mínima. En este caso se asume que si bien la presentación es clara y ordenada, la tipografía tiene un tamaño inadecuado que dificulta su lectura y por tanto la puntuación sería 8 multiplicado por el 20% nos da un total de 1.60, obteniendo al final, al sumar cada uno de los resultados parciales de los criterios, una calificación de 7.20. En este caso se asume de que han sido los integrantes del equipo número 2 a quienes se ha evaluado su producto y se coloca la nota de cada uno de ellos. Al igual que en la rúbrica anterior, se establece una distinción en cuanto a la elaboración de diversas rúbricas para evaluar a cada uno de los equipos de trabajo, retroalimentándoles y explicándoles fundamentadamente el porqué de cada una de las calificaciones. Por tanto, para concluir, se reitera la importancia que tienen las rúbricas evaluativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y específicamente en la evaluación. Las mismas se vuelven indispensables porque garantizan una evaluación objetiva. También permiten que el estudiante presente mejores actividades al poder autorregular el proceso de desarrollo de las actividades, debido a que con antelación conoce cuáles serán los criterios de evaluación y los elementos, competencias que pretende el profesor que desarrollen con cada una de las actividades. En consecuencia, agradezco la atención prestada al presente video.